Queridos alumnos, el día de hoy vamos a ver la Iglesia durante el Virreinato. La Iglesia tuvo como tarea fundamental la propagación de fe católica y el adoctrinamiento de los indígenas dispersos por todo el Virreinato. A través de la evangelización, los sacerdotes buscaron que los indígenas abandonaran sus creencias y se convirtieran al catolicismo. Utilizaron métodos de evangelización. Entre ellos tenemos diversas estrategias para evangelizar a los indígenas. Y una de ellas fue la catequesis, que consistía en explicar el mensaje cristiano a los indígenas, es decir, bautizarlos e impartir los sacramentos. Sin embargo, muchos de ellos siguieron adorando a sus antiguos dioses. Tenemos también que en el siglo XVII los evangelizadores se dieron cuenta de que esas creencias andinas persistían. Entonces emprendieron campañas de extirpación de idolatrías, que consistían en castigar a quienes veneraban a sus antiguos dioses. La Santa Inquisición. Existió el interés por proteger la fe entre la población española a través de un establecimiento que era el Tribunal de la Santa Inquisición en 1570, que esto sucedió durante el gobierno del virrey Francisco de Toledo. Esta institución velaba por la práctica de las buenas costumbres y aplicaba diversas penas a las personas que mostraban una conducta incorrecta, es que no estaban de acuerdo con los valores de la época. Se estableció también con el fin de mantener la pureza de la fe católica. En 1569 se estableció este Tribunal del Santo Oficio, o también conocido como la Santa Inquisición. Esta institución perseguía a quienes consideraban herejes, judíos o brujos, e incluso a quienes tenían libros prohibidos por la Iglesia Católica. Este tribunal no juzgaba a indígenas por considerarlos en proceso de evangelización. Luego también tenemos la religión en la vida cotidiana, que durante el virreinato la religión era parte de la vida cotidiana y era considerada muy importante. La población acudía a las iglesias para celebrar misas, fiestas patronales, bodas, bautizos. Los religiosos ayudaban a los más necesitados y eran los encargados de la educación. Durante esta época surgieron diversos santos, como Santa Rosa de Lima, San Martín de Porres, San Judas Macías, porque fue un importante evangelizador del cristianismo, Santo Toribio de Mogrovejo, organizador de la iglesia en el virreinato. Luego vamos a ver también, durante este proceso de evangelización, del Perú fue un proceso de expansión de la religión católica por todo el territorio. Este trabajo quedó en manos de las órdenes religiosas. Además, desempeñaron un papel importante en la colonia como educadores. Las órdenes religiosas debían contar con el permiso del Consejo de Indias. En muchas partes, la reducción de los indios en pueblos para su adoctrinamiento fue contraproducente, pues contribuyó a difundir también epidemias. En algunas ocasiones lograron la muerte. Las órdenes religiosas, luego de medio ciclo de evangelización, surgieron dudas sobre si las poblaciones nativas eran realmente cristianas, debido a que se descubrió que
aún los indígenas mantenían culto a sus divinidades andinas. Es así que se hicieron campañas a cargo de las órdenes religiosas para poder acabar con esas creencias. Vamos a tener a continuación ya nombrar las órdenes religiosas. Tenemos la Orden Dominica, que fue la primera en llegar al Perú con Fray Vicente Valverde en 1532. Participó en la captura del Inca Atahualpa y fue el primer obispo del Cusco. Su primer convento lo construyó sobre el templo inca del Coricancha, Cusco. Fundó en Lima la Universidad Mayor de San Marcos en 1551. Implementó inicialmente el Tribunal de la Santa Inquisición. El fraile dominico Bartolomé de las Casas fue un gran luchador social y apoyó en la labor del adoctrinamiento de las poblaciones indígenas. Fray Domingo de Santo Tomás fue el primer fraile en estudiar el quechua. Luego tenemos la Orden Franciscana. La Orden de los Frailes Menores llegó al Perú en 1533, dedicándose especialmente a las misiones, es decir, a la difusión del catolicismo en el virreinato. Llegó a instalar conventos en Arequipa, Huamanga, Trujillo, Chachapoyas y otras ciudades. Contribuyeron al convento de Ocopa en Huancayo. Fue una de las órdenes que más trabajó con misiones en la selva. Tenemos la Orden Mercedaria. La Orden de la Merced arribó al Perú en 1533. Su centro fue la ciudad de Lima. Logró controlar la Santa Inquisición a mediados del siglo XVIII. Tenemos también la Orden Agustina. La Orden Agustina llegó en 1551. Se instaló en Lima, en la provincia de Nuestra Señora de la Gracia del Perú, y en varias partes del virreinato peruano, principalmente en la sierra. Se extendió incluso hasta el Alto Perú. Tomaron a su cargo el célebre santuario de Copacabana a orillas del lago Titicaca, a partir del cual predicaron con gran eficacia la doctrina católica a las poblaciones indígenas. Vamos a recordar también que estas órdenes fueron las que también apoyaron y contribuyeron en la religión católica. Uno de los factores también de la conquista fue esta difusión católica a la población americana, y en esta tarea se destaca la labor de los curas a través del catecismo y la administración de los sacramentos que difundían la nueva religión a la población indígena. Por ello se preocuparon también en aprender el quechua y el aymara. Los indígenas adaptaron las nuevas creencias a sus rituales andinos. Empezaron a venerar a un santo, patrón y las ofrendas, que antes entregaban a sus dioses andinos, ahora las ofrecían a su dios cristiano. El virreinato del Perú se caracterizó también por un profundo espíritu religioso. Y como hemos visto, las órdenes religiosas llegaron y fueron las de todos los que hemos nombrado: dominicos, mercenarios, agustinos y jesuitas, los que fundaron conventos, monasterios y edificaron las hermosas iglesias que ahora nosotros vemos. También recordemos sobre el Tribunal de la Santa Inquisición, que existió el interés por proteger a la pureza de la fe entre la población española, a través del establecimiento del Tribunal de la Santa Inquisición en 1570.
durante el gobierno, recordemos, de Francisco de Toledo. Esta institución velaba por la práctica de las buenas costumbres y aplicaba diversas penas a las personas que mostraban una conducta incorrecta de acuerdo con los valores de la época. Fue abolido en 1813.